Imagina estar al borde de una trampa. No una trampa en la que caíste por casualidad. No una trampa a la que te obligaron a punta de pistola. Una trampa que elegiste. Una trampa en la que entraste con los ojos bien abiertos, con tus documentos falsificados, tu identidad borrada, tu destino entregado voluntariamente a la máquina más asesina que el siglo XX haya producido. Imagina saber, no sospechar, no temer, sino saber lo que te esperaba al otro lado de esa puerta. El humo, los perros, el cable con suficiente electricidad como para matar a un hombre antes de que pudiera terminar de gritar. Y Imagine the Decider IR de todos modos. Cuando la mayoría de la gente imagina el heroísmo, piensa en lanzarse a la batalla. Piensa en soldados que mantienen la línea, pilotos que permanecen en una cabina en llamas, marineros que se hunden con su barco. Son actos de valentía que duran segundos, minutos, si el destino es particularmente cruel. Pero lo que estamos a punto de explorar es algo completamente distinto. Algo que duró años. Algo que requirió que un hombre soportara, sistemática y deliberadamente, todas las formas de sufrimiento que la crueldad humana pudiera inventar, no porque no tuviera otra opción, sino porque decidió que la información que podía recopilar valía más que su libertad, su cuerpo, muy posiblemente, su vida. Su nombre era Witold Pilecki. Era oficial de caballería polaco, pintor, agricultor, esposo y padre de 2 hijos. En septiembre de 1940, se incorporó voluntariamente al campo de concentración de Auschwitz para espiar para la resistencia polaca. Pasaría 2 años y 7 meses allí. Organizaría la primera red de resistencia armada en la historia del campo. Sacaría clandestinamente informes de inteligencia detallados que describían, con escalofriante precisión, el asesinato industrial que tenía lugar tras esas puertas. Y cuando finalmente escapó, cuando logró regresar al mundo de los vivos, las personas a las que había arriesgado todo para advertirle le dirían, en efecto, que no le creían. O peor aún, que le creían, pero que optaron por no hacer nada. Esta es la historia del acto de valentía voluntaria más extraordinario en la historia de la guerra moderna. Esta es la historia de un hombre que descendió al infierno con un cuaderno. Esta es la historia de Witold Pilecki. Para comprender por qué un hombre haría lo que hizo Pilecki, primero hay que entender cómo era Polonia en el otoño de 1940, porque la palabra ocupación no alcanza a describirla. La palabra invasión tampoco. Lo que le sucedió a Polonia a partir del 1 de septiembre de 1939 fue una aniquilación planificada. En cuestión de semanas, Alemania atacó desde el oeste y la Unión Soviética desde el este, y una nación de 35 millones de personas se vio aplastada entre 2 de los estados más totalitarios que el mundo jamás había visto, dividida como un trozo de carne entre 2 lobos. El gobierno polaco se había exiliado en Londres. El ejército polaco había quedado destrozado y sus oficiales ejecutados sistemáticamente, sobre todo en el bosque de Katyn, donde la policía secreta soviética asesinó a más de 22.000 oficiales militares, intelectuales y líderes polacos en una serie de ejecuciones masivas llevadas a cabo en la primavera de 1940. Profesiones enteras fueron blanco de la persecución: maestros, abogados, sacerdotes. Cualquiera que pudiera liderar, inspirar o educar era considerado una amenaza y tratado como tal. A finales de 1940, se estima que 1,8 millones de ciudadanos polacos ya habían sido deportados a campos de trabajos forzados en la Unión Soviética. Cientos de miles más habían muerto. En este contexto, los ocupantes alemanes habían construido algo nuevo, algo sin precedentes en el mundo moderno. A orillas del río Sola, en el sur de Polonia, en una ciudad que los alemanes habían rebautizado como Auschwitz, su nombre en polaco era Oświęcim, habían convertido un antiguo cuartel del ejército polaco en un campo de concentración. Abrió sus puertas el 14 de junio de 1940 y sus primeros prisioneros fueron 728 detenidos políticos polacos, sacerdotes católicos, profesores universitarios, exsoldados, el tipo de hombres que la administración alemana quería silenciar, doblegar o simplemente eliminar de la sociedad. Al principio, el campo era un misterio. La resistencia polaca, la organización conocida como Armia Krajowa, el Ejército Nacional, sabía de su existencia. Sabían que llevaban gente allí, pero desconocían casi por completo lo que ocurría una vez que llegaban. Los rumores se filtraban en susurros fragmentados. Se hablaba de agotamiento, de palizas, de inanición. Sin embargo, los mecanismos precisos de lo que sucedía dentro, la organización, el número de personas, las intenciones de la administración de las SS, seguían siendo un enigma.
Y en el trabajo de inteligencia, la oscuridad es el enemigo. No se puede combatir lo que no se ve. No se puede advertir al mundo sobre lo que no se puede probar. La resistencia polaca necesitaba a alguien infiltrado. El problema, claro está, era que conseguir a alguien dentro de un campo de concentración nazi no se lograba con las técnicas de inteligencia habituales. No se podía reclutar a un guardia. No se podía sobornar para entrar. El único método fiable para acceder a Auschwitz era ser arrestado y llevado allí como prisionero. Y el único método fiable para ser arrestado era estar en el lugar equivocado en el momento equivocado durante una de las redadas masivas que los alemanes realizaban regularmente en las calles de Varsovia. Esto se llamaba la panca. La palabra proviene del verbo polaco que significa atrapar. Los alemanes acordonaban una sección de la ciudad sin previo aviso, bloqueando calles, rodeando edificios y apartamentos, deteniendo tranvías, y arrestaban a todo hombre adulto que encontraban en la zona designada. No se requerían cargos. No había pruebas de ningún delito. Solo geografía y oportunidad. Si por casualidad estabas en la avenida Esucha un jueves por la mañana equivocado, ibas a Auschwitz. Miles de polacos fueron procesados de esta manera durante 1940 y 1941. La aleatoriedad era deliberada. Estaba diseñada para infundir miedo en todos, en todo momento, simplemente a salir a la calle. La resistencia polaca estudió estas redadas. Detectaron patrones. Sabían qué barrios eran los favoritos de los alemanes, a qué horas del día y qué días de la semana. Y esto les dio una idea peligrosa. ¿Y si alguien elegía estar allí? ¿Y si alguien se dejaba atrapar? ¿Y si un oficial de inteligencia entrenado, armado con documentos falsificados y una misión clara, se infiltraba en una lapanca, dejándose arrestar, procesar y transportar a Auschwitz, con el objetivo explícito de crear una red de resistencia desde dentro del campo? Se propuso la idea. Se debatió. Y entonces surgió la pregunta: ¿quién estaría lo suficientemente loco como para ofrecerse como voluntario? Witold Pilecki nació el 13 de mayo de 1901 en Olonets, Rusia, una ciudad fronteriza que durante siglos había estado bajo dominio ruso y polaco. Provenía de una familia con un profundo, casi genético, apego a la idea de la independencia polaca. Su abuelo había sido encarcelado y exiliado a Siberia por el gobierno imperial ruso por su participación en el levantamiento de enero de 1863. El concepto de sacrificio por Polonia no era abstracto para Pilecki. Era parte de la historia familiar. Era tema de conversación en la mesa familiar durante su infancia. Luchó en la guerra polaco-soviética de 1919 a 1921, el conflicto que sentó las bases del Estado polaco moderno tras la Primera Guerra Mundial. Tenía 17 años cuando empuñó un fusil por primera vez en defensa de su país. Sirvió con distinción, recibió condecoraciones y luego hizo algo que, en retrospectiva, revela profundamente sobre su personalidad. Regresó a casa, compró una granja, se casó, tuvo hijos e intentó llevar una vida tranquila. Pintaba acuarelas, organizaba asociaciones educativas y culturales locales. No era un hombre que buscara la gloria. Era un hombre que comprendía el deber y no deseaba nada más que cumplirlo una vez terminado. Pero llegó 1939, y el deber no había terminado. Cuando Alemania invadió, Pilecki luchó. Luchó en la defensa de Varsovia, organizando un escuadrón de caballería y enfrentándose a las fuerzas alemanas en la retaguardia calle por calle, que le costó muy cara a la capital polaca. Cuando Varsovia cayó el 27 de septiembre de 1939, no se rindió, no huyó, se ocultó. Se convirtió en uno de los miembros fundadores del Ejército Secreto Polaco, una de las primeras organizaciones de resistencia que se formaron en la Polonia ocupada, que más tarde se integró en las estructuras más amplias del Ejército Nacional. Ya era espía, ya era un agente clandestino, ya vivía bajo una identidad falsa cuando la cuestión de Auschwitz llegó a la dirección de la resistencia. Y Pilecki se ofreció como voluntario. Dejemos que esa palabra repose un momento. No recibió órdenes. No fue coaccionado. No fue seleccionado de entre un grupo de candidatos reacios. Levantó la mano. Dijo: iré. El registro histórico, conservado en testimonios de posguerra y en las extraordinarias memorias del propio Pilecki, conocidas hoy como el Informe Witold, deja claro que la decisión fue enteramente suya, tomada libremente, con sobriedad y con pleno conocimiento de lo que implicaba. Tenía 39 años. Tenía una esposa llamada María, un hijo llamado Andrzej y una hija llamada Sofía. Creó una identidad falsa, adoptando el nombre de Tomasz Serafiński,
una persona real que había accedido a prestar su documentación a la misión. Y entonces partió hacia Varsovia. Se posicionó en un barrio que los alemanes habían programado para una redada. El 19 de septiembre de 1940, un jueves, los alemanes cerraron las calles. Pilecki fue capturado junto con otros 2.000 hombres. Fue procesado, golpeado, documentado y, 3 días después, transportado en tren a Auschwitz. Cuando se abrieron las puertas del vagón de ganado y los prisioneros tropezaron en la rampa, lo primero que Pilecki notó fue el olor. Lo segundo que notó fue la eficiencia. Todo lo que sucedió después, el despojo de la ropa, el afeitado de la cabeza, el tatuaje de números, los gritos, los perros, los garrotes, ocurrió con la precisión ensayada de una organización que llevaba tiempo haciendo esto. A Pilecki le asignaron el prisionero número 4859. Tomás Serafinsky, prisionero número 4859, había llegado. El hombre que era Witold Pilecki dejó de existir temporalmente. Lo que quedó fue un oficial de inteligencia sin equipo, sin comunicaciones, sin aliados, sin armas, sin ruta de escape, sin garantía de supervivencia y con una sola misión: observarlo todo, recordarlo todo, encontrar la manera de contárselo al mundo. El mundo a que Pilecki llegó en otoño de 1940 era ya, en términos clínicos, un lugar de sufrimiento masivo organizado. Pero aún no era lo que Auschwitz llegaría a ser. Esta es una distinción importante. Cuando Pilecki llegó, el campo albergaba aproximadamente 7.000 prisioneros, casi todos ellos presos políticos polacos. Las cámaras de gas aún no se habían construido. El asesinato sistemático de judíos europeos aún no se había organizado formalmente. Esa decisión, la solución final, no se tomaría en la conferencia de Wannsee hasta enero de 1942. En septiembre de 1940, Auschwitz era un brutal campo de trabajo con una tasa de mortalidad extraordinariamente alta. Aún no era la instalación de exterminio industrial en la que se convertiría, pero ya era una máquina de matar mediante el agotamiento, el hambre, la exposición a la intemperie, las enfermedades y el sadismo casual e impune de los guardias de las SS. La tasa de mortalidad era espantosa. Pilecki calculó que, durante sus primeros meses en el campo, cientos de prisioneros morían cada semana. Algunos eran golpeados hasta la muerte públicamente en la plaza de recuento, la Appelplatz. Otros morían de disentería y tifus en los barracones superpoblados. Algunos eran fusilados al intentar acercarse a la cerca electrificada. Los guardias a veces lo llamaban ir al alambre, y se conocía como una forma de suicidio a la que recurrían los prisioneros que habían perdido la capacidad de soportarlo. La comida consistía en una sopa aguada de verduras podridas y una pequeña ración de pan. El trabajo era de construcción, bajo cualquier condición climática, de 12 a 14 horas diarias, transportando piedras, empujando carretillas y drenando pantanos. Los hombres que se ralentizaban eran golpeados. Los hombres que caían eran golpeados. Los hombres que morían eran contados, registrados y reemplazados. Para Pilecki, cada día era también un día de trabajo. Porque además del trabajo extenuante, la desnutrición, el frío y la constante amenaza de una muerte violenta, también estaba construyendo algo. La llamó Unión de Organización Militar. Związek Organizacji Wojskowej, OZOW, empezó con 5 hombres. 5 personas que identificó, mediante una observación minuciosa, como dignas de confianza, soldados, hombres disciplinados y comedidos, hombres que sabían guardar un secreto. Los reclutó uno a uno, en conversaciones susurradas durante las tareas, en los breves y preciosos momentos en que los guardias no vigilaban. Cada conversación era una sentencia de muerte potencial. El reclutamiento para una conspiración era un delito por el que las SS no dudaban en imponer la pena de muerte. Cada nuevo miembro debía ser evaluado, contactado y puesto a prueba en cuanto a su fiabilidad antes de ser incorporado a la red. El más mínimo error de juicio, reclutar al hombre equivocado, alguien que entrara en pánico y lo delatara, podía destruir no solo la red, sino también a todos los prisioneros conectados a ella. En cuestión de meses, la red de Pilecki se había expandido a decenas, luego a cientos. La ZOW comenzó a construir estructuras dentro del campo, lo que llamaba 5. Pequeñas células de 5 hombres, cada una conociendo solo a sus propios miembros, la estructura celular clásica de la resistencia clandestina que minimiza el daño de cualquier captura individual. Compartían comida, protegían a los miembros más débiles de sus grupos, obtenían raciones adicionales a través de contactos con prisioneros que trabajaban en las cocinas del campo.
Conseguían que se asignaran personas a tareas menos letales. Pasaban información. Y, lo más importante, comenzaron a comunicarse con el exterior. Los primeros informes salían del campo ocultos entre la ropa de civil de los prisioneros que eran liberados ocasionalmente en los primeros meses. Esta práctica se interrumpió a medida que el campo evolucionaba, pero a finales de 1940 y principios de 1941, algunos prisioneros polacos seguían siendo liberados tras cumplir sus condenas. Una nota, escrita en clave, se deslizaba en el forro de un abrigo. Un mensaje memorizado y recitado a un contacto fuera de perímetro. Pequeños fragmentos de información, cuidadosamente redactados, pasaban de mano en mano a través de cadenas de mensajeros hasta la dirección de la resistencia en Varsovia. Lo que Pilecki enviaba no tenía precedentes. Nadie había transmitido información desde el interior de un campo de concentración nazi antes. Nadie había tenido la oportunidad de hacerlo. Los informes lo describían todo. La distribución del campo, el número de prisioneros y las tasas de mortalidad que Pilecki estimó a partir de la observación directa, los nombres y métodos de los guardias más crueles, la organización de la administración de las SS, las condiciones en los barracones, las enfermedades específicas que mataban a los prisioneros y la velocidad a la que se propagaban. Describió el sadismo de Lagerführer, el comandante del recinto del campo, Karl Frisch, quien fue uno de los primeros en experimentar con el gas Zyklon B en prisioneros, experimentos realizados en el sótano del bloque 11 en septiembre de 1941, mientras Pilecki se encontraba en el campo, cuyos resultados Pilecki casi con toda seguridad conoció a través de su red. Describió los pases de lista que duraban horas en un clima gélido, los castigos colectivos infligidos a barracones enteros por las infracciones de prisioneros individuales, las ejecuciones llevadas a cabo contra el muro entre los bloques 10 y 11, un muro que se conocería, y aún se conoce, como el Muro de la Muerte. Y entonces, a partir de 1942, la naturaleza de lo que informaba cambió, porque la naturaleza de lo que sucedía en el campo cambió. Las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, el enorme complejo de exterminio construido a unos 2 kilómetros del campo principal de Auschwitz, comenzaron a funcionar sistemáticamente a principios de 1942. Empezaron a llegar transportes de judíos procedentes de toda la Europa ocupada, Eslovaquia, Francia, los Países Bajos, Grecia, Hungría, los guetos de Polonia. Los trenes subían a una rampa especialmente construida, y los pasajeros se dividían en el andén. Los considerados aptos para el trabajo iban a la derecha, y los considerados no aptos, los ancianos, los enfermos, los niños y la mayoría de las madres, a la izquierda. Los enviados a la izquierda se dirigían directamente a edificios que, según les decían, eran duchas. Las puertas se cerraban con llave. Las balas caían. En 20 minutos, morían. Pilecki documentó esto. Su red dentro del campo incluía prisioneros que trabajaban en tareas relacionadas con las nuevas instalaciones, hombres cuyo horror particular radicaba en conocer con todo detalle lo que estaba sucediendo. Pilecki recopiló esta información y la difundió en informes fragmentarios, posteriormente compilados y ampliados en lo que se conocería como el Informe Vitol. Describió en que se había convertido Auschwitz no solo un campo de sufrimiento, sino una fábrica de muerte que operaba a escala industrial. Estimó, de forma conservadora, basándose en lo que sus fuentes pudieron confirmar, que aproximadamente 900 personas al día eran asesinadas en las cámaras de gas en 1942. La cifra real, como ahora sabemos gracias a los registros de la posguerra y al trabajo de los historiadores, fue significativamente mayor durante el periodo de máxima actividad. Los historiadores estiman que entre 1,1 y 1,5 millones de personas fueron asesinadas en Auschwitz-Birkenau entre 1940 y 1945. La gran mayoría eran judíos. El peso de lo que Pilecki sabía, lo que cargaba consigo, lo que lo atormentaba al acostarse y al despertar cada mañana, es casi imposible de comprender. No fue un testigo pasivo, fue un cronista activo. Cada día catalogaba las dimensiones de un genocidio, intentando retener las cifras en su mente, buscando la manera de comunicar la magnitud de lo que veía a personas que no tenían ningún punto de referencia. En aquel momento, la experiencia humana no ofrecía el vocabulario necesario para describir Auschwitz, porque nunca antes había existido nada parecido. También comenzó a planear algo más activo. Creía, y lo comunicó a través de sus informes, que Auschwitz podía ser liberado por la fuerza. Había organizado una resistencia armada dentro del campo.
Calculaba que su red incluía varios cientos de hombres que podrían alzarse en armas si se daban las circunstancias adecuadas. Lo que necesitaba era apoyo externo, un lanzamiento aéreo de armas por parte de los aliados o un ataque terrestre coordinado por las fuerzas partisanas en el perímetro del campo, que coincidiera con un levantamiento interno. Fue explícito al respecto. Lo solicitó repetidamente en sus informes. Expuso los requisitos tácticos. Creía que era posible. Creía que podría salvar miles de vidas. El gobierno polaco en el exilio remitió sus informes a los británicos. Los británicos, a su vez, enviaron fragmentos a los estadounidenses. Las solicitudes se incorporaron al entramado de planificación estratégica aliada y fueron desestimadas por un sinfín de prioridades contrapuestas. No se produjo ningún lanzamiento aéreo. No se produjo ningún ataque coordinado. Pasaron los meses. Los transportes seguían llegando a la pista. A principios de 1943, Pilecki llevaba 2 años y medio en Auschwitz. Había sobrevivido al tifus, una sentencia de muerte para la mayoría de los prisioneros del campo, que carecían tanto de los medicamentos como de la resistencia física para combatir la fiebre. Había sobrevivido a una temporada en el hospital del campo, el Krankenbau, donde las SS realizaban selecciones periódicas, asesinando a los pacientes cuya recuperación se consideraba demasiado lenta o requería demasiados recursos. Había sobrevivido a la violencia arbitraria de los guardias, que golpeaban a los hombres hasta la muerte por diversión. Había sobrevivido porque su red de apoyo le proporcionaba alimentos ligeramente mejores que las raciones del campo y porque la suerte, hasta entonces, había decidido permanecer a su lado. Pero cada vez era más consciente de que su suerte tenía un límite. Su red ZOW había sido infiltrada. La Gestapo había identificado y arrestado a algunos de sus miembros, bajo tortura. Y los métodos de tortura de la Gestapo en el campo eran exhaustivos y despiadados. Algunos prisioneros se habían quebrado y habían dado nombres. Pilecki calculaba que la soga se estrechaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien nombrara a Thomas Serafinsky, el prisionero 4859, como miembro de la organización. Y en el momento en que eso sucediera, los interrogadores no se detendrían en su nombre falso. Seguirían hasta obtener toda la información que poseía. Y todo lo que supiera destruiría la red que había construido durante años, y a todos los que estaban conectados a ella. Solo tenía una opción: escapar. Objetivamente, esto era casi imposible. El campo estaba rodeado por un cordón interior de alambre electrificado y un cordón exterior de puestos de guardia con campos de tiro superpuestos. Los fugitivos eran perseguidos con perros. Cualquier prisionero del mismo bloque que un fugitivo era retenido en castigo de pie, obligado a permanecer inmóvil en la plaza de lista durante horas, a veces toda la noche, y el castigo colectivo por una fuga exitosa era la selección y ejecución de 10 prisioneros del bloque del fugitivo. Esto significaba que escapar no solo era peligroso para el fugitivo, sino también letal para quienes se quedaban atrás. Pilecki había dedicado años a construir una comunidad dentro del recinto. Abandonarla significaba condenar a muerte a algunas de esas personas por su partida. Esto lo atormentaba profundamente. Sus memorias plasman claramente el conflicto interno. No era un hombre que tomara esta decisión a la ligera, pero la red ya estaba comprometida. Su arresto era probablemente inminente. Muerto o capturado, ya no sería útil para nadie. Libre, podría entregar personalmente toda la documentación a los gobiernos aliados y exponer, cara a cara con los responsables de la toma de decisiones, la necesidad de la liberación del campo. Él optó por escapar. En la noche del 26 al 27 de abril de 1943, Pilecki y otros 2 prisioneros, Handrel Sej y Edward Ciesielski, escaparon de la panadería del campo, una instalación ubicada en el perímetro donde Pilecki había dispuesto que los 3 fueran asignados al turno de noche. Llevaban semanas planeando la fuga. Estudiaron la rotación de guardias, consiguieron herramientas y prepararon ropa de civil. Justo después de la medianoche, cuando la rotación de guardias les brindó aproximadamente 4 minutos de menor vigilancia, cortaron un cable telefónico para crear una breve distracción, forzaron una cerradura y escaparon por una salida lateral. Corrieron, a través de la oscuridad, por los campos, hacia los bosques de la campiña polaca. Tras ellos, las sirenas del campo comenzaron a sonar. Soltaron a los perros. Se movilizaron los equipos de búsqueda. En un radio de kilómetros, el aparato de seguridad alemán se volcó en la tarea de encontrar a 3 hombres en la oscuridad. No los encontraron. Se desplazaban de noche, se escondían de día, guiados por el conocimiento que Pilecki tenía del terreno y ayudados por civiles polacos, campesinos,
sacerdotes, mensajeros de la resistencia, que les daban cobijo y los guiaban hacia el sur a través de la red de casas seguras que la resistencia polaca mantenía en todo el territorio ocupado. Tras varias semanas de viaje, descalzo en algunos tramos, siempre hambriento y perseguido sin cesar, Pilecki contactó con las estructuras de mando del Ejército Nacional y comenzó a entregar su informe personalmente. Según todos los testimonios, estaba físicamente destrozado, demacrado, marcado por las cicatrices. Había pasado casi 3 años en un lugar diseñado para matarlo, y la evidencia estaba grabada en su cuerpo. Pero su memoria permanecía intacta, sus notas estaban intactas, había logrado sacar clandestinamente fragmentos de registros escritos, y su determinación era inquebrantable. Se sentó con los oficiales de inteligencia del Ejército Nacional Polaco y les contó todo. Absolutamente todo. El informe Witold, compilado a partir del testimonio oral y las notas de Pilecki, y posteriormente ampliado a un relato escrito completo, sigue siendo uno de los documentos de inteligencia más importantes y extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial. Consta de aproximadamente 100 páginas en su versión completa. Describe, con detalles metódicos y desgarradores, la evolución de Auschwitz, desde un brutal campo de trabajo hasta un centro de exterminio sistemático. Proporciona cifras, nombres, ubicaciones y métodos específicos. Describe las cámaras de gas, los crematorios y la organización del Sonderkommando, las unidades de prisioneros obligadas bajo amenaza de muerte a operar las instalaciones de exterminio. Describe el proceso de llegada, el de selección y el de eliminación. No es vago ni impresionista. Es el testimonio de un oficial de inteligencia militar entrenado que pasó 34 meses observando y registrando. El gobierno polaco en el exilio, que operaba desde Londres, había estado recibiendo fragmentos de esta información desde 1941. La transmitieron al gobierno británico. La transmitieron al gobierno estadounidense. La transmitieron a las organizaciones judías que intentaban desesperadamente alertar al mundo sobre lo que estaba sucediendo en la Europa ocupada por los nazis. La información no era secreta. Se compartía. Y sin embargo, aquí es donde la historia pasa de ser extraordinaria a desgarradora. Porque la respuesta al informe de Pilecki, a todo el conjunto de información que la resistencia polaca se había esforzado heroicamente por obtener y transmitir, fue, en el mejor de los casos, parálisis, y en el peor, una indiferencia deliberada. Jan Karski, otro mensajero clandestino polaco que llevó testimonios de primera mano sobre el Holocausto a los líderes aliados en 1942 y 1943, quien se infiltró físicamente en el gueto de Varsovia y en un campo de tránsito para recopilar lo que vio. Se reunió con el presidente Franklin Roosevelt en la Casa Blanca en julio de 1943. Le contó directamente a Roosevelt lo que había visto. Según el relato de Karski, Roosevelt le hizo preguntas sobre sus hábitos de montar a caballo. El Holocausto no se trató en profundidad. Felix Frankfurter, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos y judío estadounidense, vio el testimonio de Karski a través de un colega común y dijo, con notable franqueza, «No puedo creerle». No es que pensara que Karski mentía. Simplemente dijo que su mente era incapaz de aceptar que lo que se describía fuera real. «Hay una diferencia», dijo, «entre no poder creer algo y llamar mentiroso a alguien». Este fue el muro con el que se topó la inteligencia de Pilecki. No se trataba de una conspiración, ni de malicia, en la mayoría de los casos, sino de la absoluta incapacidad neurológica de quienes jamás habían visto lo que Pilecki había visto para integrar esa información en su comprensión de lo humanamente posible. Los informes describían algo tan alejado de los límites de lo que los líderes occidentales educados y civilizados entendían sobre el comportamiento humano que sus mentes simplemente lo rechazaban. No podía ser cierto. La magnitud era demasiado grande. La intencionalidad era demasiado inhumana. Tenía que haber una exageración en alguna parte. Tenía que haber un motivo propagandístico. Tenía que haber una trampa. No había truco. Pilecki siguió presionando. Se reunió con funcionarios. Presentó su informe por los canales oficiales. Solicitó, una vez más, lanzamientos aéreos aliados, apoyo armado y una operación para liberar el campo. Las peticiones no prosperaron. El cálculo estratégico del alto mando aliado en 1943 estaba dominado por la campaña de Italia, por la planificación de desembarco de Normandía y por las enormes exigencias logísticas de librar una guerra mundial en múltiples frentes simultáneamente. Auschwitz se encontraba en el sur de Polonia. Polonia no iba a ser liberada antes de la derrota de Alemania, y bombardear las cámaras de gas o las vías férreas que conducían a ellas.
Propuestas que se hicieron y se debatieron seriamente. Se consideró operativamente inviable o, a juicio de algunos comandantes, un uso ineficiente de los recursos aéreos. En octubre de 1944, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban a Polonia, se produjo un levantamiento desesperado dentro del propio Auschwitz, no el levantamiento que Pilecki esperaba facilitar con el apoyo aliado, sino una rebelión organizada por las unidades del Sonderkommando, los prisioneros que trabajaban en los crematorios, hombres que sabían que su ejecución era inminente, ya que las SS buscaban eliminar a los testigos. Habían introducido de contrabando explosivos, dinamita obtenida de prisioneras que trabajaban en una fábrica de municiones, y destruyeron el crematorio 4. El levantamiento fue aplastado. Los rebeldes fueron asesinados. Las 4 mujeres que habían introducido los explosivos, Rosa Robota, Ala Herner, Regina Safir-Stafni y Estera Wachlum, fueron ahorcadas públicamente el 6 de enero de 1945. Fue la última ejecución pública en la historia de Auschwitz. 17 días después, las fuerzas soviéticas liberaron el campo. Para entonces, de los 1,3 millones de personas que habían entrado en Auschwitz, aproximadamente 1,1 millones habían muerto. Las fuerzas soviéticas que entraron en Auschwitz el 27 de enero de 1945, fecha que hoy se conmemora internacionalmente como el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, encontraron a aproximadamente 7.000 prisioneros supervivientes. Estaban hambrientos, enfermos y apenas con vida. Encontraron almacenes con las pertenencias personales de los asesinados, 370,000, trajes de hombre, 836,000, prendas de mujer y 44,000, pares de zapatos. Encontraron toneladas de cabello humano, arrancado de los cuerpos de los muertos, destinado a ser utilizado como material aislante industrial en submarinos y fábricas textiles alemanas. Encontraron habitaciones llenas de juguetes infantiles, gafas y prótesis. Encontraron los libros de registro que las SS habían mantenido meticulosamente, documentando la llegada y el procesamiento de los transportes. La evidencia de lo sucedido era vasta, organizada e irrefutable. Para cuando Auschwitz fue liberado, Witold Pilecki ya no se encontraba en Polonia. Había participado en el levantamiento de Varsovia de 1944, la heroica y devastadora revuelta de 63 días del Ejército Nacional Polaco contra la ocupación alemana de la capital, que culminó con la destrucción sistemática de Varsovia por las fuerzas alemanas y la muerte de aproximadamente 200.000 civiles polacos. Luchó en dicho levantamiento y sobrevivió. Tras la derrota del levantamiento, fue hecho prisionero por los alemanes. Pasó un tiempo en campos de prisioneros de guerra alemanes. Fue liberado por las fuerzas aliadas en 1945 y posteriormente se unió al Segundo Cuerpo Polaco, la unidad militar polaca que combatía bajo mando británico en Italia. Podría haberse quedado en Occidente. Podría haber solicitado asilo en Gran Bretaña o Estados Unidos. Dado sus logros y su extraordinario historial militar, cualquier gobierno occidental casi con toda seguridad lo habría acogido con los brazos abiertos. Algunos de sus colegas, que conocían su historia, le instaron a permanecer en el extranjero. La guerra había terminado. El futuro de Polonia, bajo el gobierno alineado con la Unión Soviética que se estaba instalando en Varsovia, no parecía seguro para hombres como Witold Pilecki. De todos modos, se fue a casa. Regresó a Polonia a finales de 1945 porque creía, no podía dejar de creer, que su país lo necesitaba. Comenzó a recabar información sobre el nuevo gobierno comunista polaco, respaldado por la Unión Soviética, la República Popular de Polonia, informando al gobierno polaco en el exilio, que aún operaba en Londres. Recopiló información sobre el despliegue de tropas soviéticas, la represión de la resistencia polaca no comunista y la eliminación sistemática de cualquiera que hubiera servido en el Ejército Nacional durante la guerra y, por lo tanto, representara un polo alternativo de lealtad polaca. Fue arrestado por los servicios de seguridad comunistas en mayo de 1947. Fue interrogado durante 9 meses. Los métodos utilizados durante su interrogatorio no se hicieron públicos, pero las pruebas materiales, fotografías tomadas tras su arresto, documentan los graves maltratos que sufrió. En una carta que envió clandestinamente a su esposa María, escribió: «No puedo vivir. Es más fácil estar frente a un pelotón de fusilamiento que sufrir semejante tormento». El hombre que había sobrevivido a Auschwitz estaba siendo doblegado por el aparato de seguridad de su propio gobierno.
Fue juzgado en un tribunal militar a puerta cerrada en marzo de 1948, acusado de espionaje para potencias imperialistas extranjeras, de participar en actividades armadas ilegales contra el Estado polaco y de falsificación de documentos. Los cargos fueron elaborados para eliminar a un hombre cuyo historial bélico y autoridad moral lo convertían en una amenaza para el nuevo régimen. Fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue la muerte. El 25 de mayo de 1948, menos de 3 años después del fin de la guerra en la que había luchado durante años, apenas 2 años después de regresar a un país que se había negado a abandonar, Witold Pilecki fue ejecutado de un disparo en la nuca por un verdugo del gobierno comunista polaco. Tenía 47 años. Su cuerpo fue enterrado en un lugar sin marcar que nunca se ha identificado con certeza. A su familia se le prohibió llorarlo públicamente. Su nombre fue borrado de los registros oficiales. En la Polonia comunista, Witold Pilecki no existía oficialmente. El hombre que había entrado voluntariamente en Auschwitz, que había construido una red de resistencia en el lugar más letal del planeta, que había sacado clandestinamente información crucial de la Segunda Guerra Mundial, fue borrado de la historia. Permanecería borrado de la historia durante 4 décadas. La rehabilitación del nombre y la reputación de Witold Pilecki comenzó, al igual que gran parte de la verdad sobre la era comunista en Polonia, en 1989. La caída del telón de acero, el colapso del gobierno polaco alineado con la Unión Soviética y la apertura de archivos que habían permanecido sellados durante 40 años hicieron posible un ajuste de cuentas con las personas que el régimen comunista consideraba incómodas. Pilecki fue rehabilitado póstumamente por el Estado polaco en 1990. En 2006, recibió póstumamente la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración militar de Polonia. Una biografía académica completa, fruto de años de investigación en archivos de diversos países, se publicó en polaco y posteriormente en inglés. Sus extensas memorias de guerra, el informe Witold, que existían fragmentarias en varios archivos, se publicaron en una edición académica completa y se tradujeron a numerosos idiomas. El proceso de reflexión sobre lo sucedido con su inteligencia durante la guerra, porque fue ignorada, descartada o archivada y olvidada, ha sido más lento y doloroso, porque plantea una pregunta profundamente incómoda. No se trata de si los aliados lo sabían. Ahora sabemos que lo sabían. Los propios servicios de inteligencia del gobierno británico, la Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, el Departamento de Estado, recibieron la información. La tenían en su poder. La pregunta es, sabiendo lo que sabían, ¿qué responsabilidad asumieron por lo que siguió ocurriendo? ¿Se podrían haber bombardeado las cámaras de gas? ¿Se podrían haber interrumpido las vías férreas que conducían a Auschwitz? ¿Se podría haber salvado siquiera a una fracción de 1,5 millones de personas que murieron allí? Los historiadores debaten este tema con auténtico rigor y genuino desacuerdo. El bombardeo de Auschwitz era técnicamente factible a mediados de 1944. Los bombarderos estadounidenses B-17 habían bombardeado objetivos industriales cerca del campo ya en agosto de ese año. Si el bombardeo de las cámaras de gas las habría destruido permanentemente, si las SS simplemente las habría reconstruido o habrían encontrado métodos alternativos, si la interrupción del proceso de exterminio habría sido temporal o permanente, todo esto es objeto de un debate serio. No hay una respuesta definitiva. Solo existe el hecho de que la pregunta se planteó en su momento, por líderes judíos, funcionarios polacos y analistas aliados, y que no se actuó al respecto. Lo que no se discute es el valor de lo que hizo Pilecki. Se adentró en la oscuridad voluntariamente. Allí construyó una luz que parpadea y sobrevive con casi nada. La luz de la organización humana, de la solidaridad, de la resistencia decidida a la deshumanización total. Llevó registros cuando estos parecían carecer de sentido. Envió informes cuando no había garantía de que alguien los escuchara. Se aferró a la creencia de que la verdad tenía valor, que la información importaba, que alguien, en algún lugar, recibiría lo que enviaba y actuaría en consecuencia. Se equivocó respecto a la acción. No se equivocó respecto a la verdad. El Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, ubicado en el emplazamiento del antiguo campo y uno de los monumentos conmemorativos más visitados del mundo, con aproximadamente 2,3 millones de visitantes en el último año anterior a la pandemia, conserva y difunde esta historia a nivel mundial. El nombre de Pilecki figura en la documentación del museo, en la literatura académica y en los programas educativos que capacitan a docentes de todo el mundo para llevar esta historia a las aulas. El informe Witold se enseña en las academias militares como ejemplo de técnicas de inteligencia en condiciones extremas.
Su historia ha sido objeto de libros, documentales, exposiciones en museos y, en Polonia, se le ha venerado casi como un santo. Un monumento en su honor se alza en Varsovia. Calles llevan su nombre. Escuelas llevan su nombre. Sigue siendo la única persona conocida que entró voluntariamente en Auschwitz. Y sin embargo, a pesar de todos los honores, los monumentos y el reconocimiento tardío, hay algo en la historia de Pilecki que se resiste a ser asimilado con la perspectiva del tiempo. Porque la lección de su vida no es una lección simple. No es. Y entonces lo contó al mundo, y el mundo escuchó, y el mundo actuó, y se salvaron vidas. Eso no fue lo que sucedió. La lección es más compleja, más dolorosa y más relevante para nuestro presente de lo que nos gustaría admitir. La lección es que la verdad es necesaria, pero no suficiente. Decir la verdad, incluso con una valentía extraordinaria, incluso documentándola con una precisión extraordinaria, incluso transmitiéndola a través de un sacrificio extraordinario, no garantiza que nadie la crea, ni que actúe en consecuencia, ni que permita que perturbe las reconfortantes narrativas que han construido sobre lo que los seres humanos pueden y no pueden hacerse unos a otros. La lección es que la capacidad de incredulidad, el mecanismo de defensa psicológica que permite a las personas apartar la mirada de las pruebas de atrocidades, es en sí misma una forma de complicidad. No la misma complicidad que accionar la palanca, ni la misma que dar la orden, pero complicidad al fin y al cabo. Witold Pilecki lo entendió. Lo entendió incluso mientras seguía enviando informes que no se tenían en cuenta, incluso mientras seguía organizando una resistencia que no iba a recibir el apoyo externo que había solicitado, incluso mientras la brecha entre lo que sabía y lo que el mundo estaba dispuesto a afrontar se ampliaba cada vez más. Y, sin embargo, siguió adelante. Siguió dando testimonio. Siguió trabajando, no porque estuviera seguro de que importaría, sino porque había decidido, en lo más profundo de su ser, que era la única respuesta humana a lo que estaba viendo. Registrarlo. Negarse a guardar silencio. Negarse a fingir que no estaba sucediendo. Esa no es la lección de una victoria. Es la lección de un hombre que conservó su humanidad en un lugar diseñado específicamente para destruirla. Es la lección de alguien que eligió, día tras día, ser testigo en lugar de un número. Y al final, a pesar de todo, a pesar de los gobiernos que lo ignoraron, a pesar de las ejecuciones llevadas a cabo en su nombre por burócratas comunistas, a pesar de las décadas en que su nombre estuvo prohibido, su testimonio sobrevivió. La verdad que portaba sobrevivió. Sabemos lo que ocurrió en Auschwitz, con todo detalle, con toda la especificidad y la humanidad que lo caracterizan, en parte porque un hombre llamado Witold Pilecki decidió que valía la pena arriesgar su vida para que así fuera. Se adentró en el lugar más oscuro de la historia moderna con una misión y un nombre que no eran el suyo, y salió de allí llevando consigo algo que la historia no pudo enterrar, la verdad. Si hay una figura en la historia de la Segunda Guerra Mundial que merece ser más conocida, cuyo coraje, sacrificio y disciplina intelectual y moral bajo condiciones de presión inimaginables lo sitúan en una categoría casi única, ese es Witold Pilecki. No buscaba la fama. No sobrevivió para recibir el reconocimiento que merecía. Fue asesinado por un gobierno que temía lo que representaban hombres de su calibre. Pero el legado que dejó, el informe Witold, el testimonio de sus compañeros prisioneros, la red que construyó y las personas a las que esa red protegió y apoyó durante los años más oscuros del siglo XX, perdura. Perdurará, porque lo que documentó es algo que jamás debe olvidarse, y el coraje que demostró es el modelo con el que medimos de lo que son capaces los seres humanos, en su máxima expresión, cuando se enfrentan a la peor adversidad. Era el prisionero número 4859. Era oficial de inteligencia. Era esposo y padre. Era pintor de acuarelas. Organizó una unidad de caballería cuando su país necesitaba jinetes. Se convirtió en espía cuando su país necesitaba espías y se convirtió en testigo cuando el mundo más necesitaba testigos que nunca. Se ofreció voluntario para Auschwitz. Organizó la primera resistencia armada. Escapó. Contó la verdad. Regresó a una Polonia que lo mató por ello. Y entonces, 40 años después de su muerte, su país finalmente pronunció su nombre en voz alta, lo honró y lo aprendió de memoria. Algunos hombres entran en la historia por la puerta principal, con estandartes, ceremonias y el estruendo del triunfo. Otros entran por la puerta de un cuartel en la oscuridad de una noche de septiembre, sin más que un nombre prestado y una misión imposible. Witold Pilecki entró en la historia por esa puerta, y aún sigue saliendo por el otro lado. Hay momentos en la historia que nos confrontan con el presente, no para hacernos sentir culpables,
sino para preguntarnos qué estamos dispuestos a ver. La historia de Witold Pilecki es uno de esos momentos. Nos pregunta qué hacemos con las verdades difíciles cuando nos topamos con ellas. Nos pregunta si somos capaces de contemplar la evidencia del sufrimiento y permitir que nos cueste algo, la comodidad de la incredulidad, la conveniencia de mirar hacia otro lado. Si esta historia te conmovió, si te indignó, si te hizo querer saber más, por favor, dale me gusta a este video. Ayuda a que más personas descubran historias como esta, historias que merecen ser escuchadas, historias que el mundo pasó demasiado tiempo intentando ocultar. Este canal, Historial Verificado, existe para sacar a la luz esas historias, para descubrir a las personas olvidadas por la historia, las misiones clasificadas, la valentía que nunca fue reconocida. Si te interesa explorar este tipo de historia, suscríbete. Únete a una comunidad que cree que el pasado importa, que la verdad importa y que quienes se sacrificaron para preservar ambos merecen ser recordados. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saber, antes de ver este video, ¿habían oído hablar de Witold Pilecki? Y si no, ¿qué dice de cómo enseñamos la historia de la Segunda Guerra Mundial que su nombre no forme parte de la conversación? Dejen su respuesta abajo. Leo todas las respuestas. En nuestro próximo video, exploraremos otra historia que las crónicas oficiales omitieron. Una decisión tomada en un búnker de mando que debió haber terminado en catástrofe, y el oficial que cambió el rumbo de los acontecimientos con nada más que valentía y un papel. No se lo querrán perder. A todos los que ven, comentan y comparten estas historias, gracias. El hecho de que estén aquí, haciendo estas preguntas y negándose a que estas personas caigan en el olvido, es precisamente por lo que luchaba Witold Pilecki, por el derecho a que la verdad prevalezca.